Buenas tardes. El día de hoy iniciando su webinar 1, 2, 3 por la educación de aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato. El día de hoy tocaremos un tema muy importante. Yo soy el maestro Andrés Jaime y es un gusto para mí estar acompañándoles el día de hoy con un tema sensible y crucial que como docentes estemos atentos a las señales de alerta, a las señales que pueden marcar la diferencia, estas señales de riesgo suicida en nuestros estudiantes. Es importante reconocer estas señales que pueden marcar la diferencia entre salvar una vida y no hacerlo. Y juntos podemos crear un entorno seguro y de apoyo donde los jóvenes se sientan comprometidos y valorados. Por favor, no subestimes tu capacidad para intervenir en estas acciones y ofrecer ayuda. Es importante tu atención y cuidado para marcar una gran diferencia en la vida de cada uno de nuestros estudiantes, de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Y es por ello que sin más preámbulo le voy a dar la bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Querétaro, la licenciada Nayeli Navarrete Salinas. Ella tiene un diplomado de especialización en identificación y valoración e intervención del comportamiento suicida por la OPS. Además, tiene formación de posvención e intervención en crisis a familiares sobrevivientes de muerte por suicidio por la Universidad de La Salle Bajío, un curso para formadores de la prevención de adicciones por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, un diplomado en terapia familiar con enfoque estructural por la Universidad de Guanajuato. Además, es responsable jurisdiccional de salud mental en la quinta jurisdicción sanitaria del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Es docente de psicología de posgrado de enfermería quirúrgica en la Universidad de Guanajuato, en el plantel de Irapuato, y además es coordinadora en el Departamento Psicopedagógico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Le damos la bienvenida, licenciada Nayeli, a su webinar y claramente le cedemos la palabra porque sabemos que este tema tiene mucha tela de dónde cortar y estamos para atenderla nosotros como docentes. Muchísimas gracias, maestro. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, acompañándolos. Me encanta trabajar con profesores. Tienen un recurso valiosísimo en manos que es justo nuestras infancias, nuestros chicos, nuestros adolescentes. Y bueno, eso implica estar capacitados, estar actualizados en diversos temas y obviamente que es algo que puede apoyarnos en un trabajo por demás complejo, ¿no? Que es no solo la educación que estamos dando, la formación académica, sino toda la formación que ustedes valiosamente realizan con aspectos que no son específicamente de lo académico, pero que sí tienen que ver con cómo vamos moldeando, cómo vamos ayudando a un desarrollo integral para niños, niñas y adolescentes. Le agradezco mucho a la SEG la invitación y aplaudo que tengamos este tipo de hermanamiento entre instituciones. Nos podemos apoyar en muchos aspectos y bueno, el día de hoy espero que sea de utilidad para todos ustedes el tema que vamos a tratar, que es la prevención del riesgo de suicidio, algo muy importante y que vamos a ir abordando, dándole forma a la presentación y abordándolo al final. Vamos a ver una infografía que es de la SEG para que les pueda apoyar a ustedes en qué hacer cuando hay un alumno o una alumna en riesgo de suicidio, así como encontramos protocolos para, no sé, por ejemplo, para la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes, para la discapacidad del autismo, etcétera. Vamos formando y dándole la importancia que se merece todo este tipo de dar un tratamiento cada vez más profesional, tomar con la seriedad de vida que tiene todo este tipo de temas, que si bien parecerían que son únicamente de sector salud, para nada, ¿no? Estos niños, niñas y adolescentes se desarrollan en muchos ámbitos y uno de los principales ámbitos es en la escuela. Así que espero que les sea de mucha utilidad y muchísimas gracias a todos los organizadores. Si me lo permiten, voy a empezar a proyectar, a presentar la cámara. Voy a compartir la presentación y nada más les pido si me confirman que pueden ver la presentación.
¿Ya pueden ver la presentación? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar a darle forma y hablar acerca de esta prevención del comportamiento suicida en planteles educativos. Y esto, bueno, siempre este tipo de temas tienen su cabida en cuanto a las relaciones personales se refiere, pues vamos a empezar a hablar acerca del suicidio y por ahí seguramente habrá muchas cuestiones que se mueven, cuestiones personales en estos temas. Yo voy a tratar de enfocarlo y estarlo circunscribiendo al ámbito escolar en toda la presentación. El suicidio, bueno, es un acto deliberadamente iniciado en el que la persona provoca su propia muerte de una manera consciente, es decir, cuando la persona realiza alguna acción que lo lleva a la muerte, pero siempre y cuando la persona está en conocimiento y entiende a cabalidad que lo que está haciendo lo va a llevar a la muerte. Lo explico así porque hay algunas situaciones, algunos estados mentales en los que no podemos nosotros decir que lo que la persona hizo lo hizo con conciencia de que eso iba a provocar su propia muerte. Ahí podemos considerar, por ejemplo, algunos episodios psicóticos en los que las personas, al estar atravesando una crisis psicótica aguda, puede que se autolesionen, pero no están conscientes de que eso los va a llevar a la propia muerte. Eso no se consideraría un suicidio. Para que se considere, es este acto realizado por una persona en pleno conocimiento de que tendrá un desenlace fatal. Pero a mí me gustaría que antes de que iniciemos de lleno, desde una vez empecemos a mentalizarnos el suicidio como una situación que la persona lo ve como una salida a sus problemas. En realidad no es que la persona que desea quitarse la vida esté pensando y pensando y pensando en morirse y ya morirme, morirme, morirme. En realidad la persona lo que está tratando de hacer es resolver una situación, un problema o un sufrimiento que considera, y nosotros le llamamos de las 3 I, que es un sufrimiento o malestar psicológico intolerable, inescapable o interminable. Es decir, la persona quiere dar salida a este sufrimiento, pues ya ha visto que sus recursos con los que normalmente hace frente a sus problemas ya se han visto rebasados, se han visto superados. Entonces la persona empieza a considerar la muerte como la resolución de sus problemas. Entonces, más que el deseo de morirse, tenemos que visualizarlo como el deseo que tiene una persona de resolver una situación. Todos damos normalmente y enfrentamos nuestras situaciones difíciles de ciertas maneras, ¿no? Tiene esto que ver con nuestros recursos psicológicos personales, con nuestras redes de apoyo, con nuestra eh, resiliencia hacia los problemas. Pero cuando las capacidades que tenemos, las redes de apoyo que tenemos, los recursos que tenemos para hacer frente a un problema se ven rebasados, y no sabemos cómo resolverlos, la persona empieza a tener lo que nosotros llamamos una visión de túnel, es decir, empieza a considerar la muerte como la resolución de sus problemas o de su sufrimiento y empieza a descartar otras opciones que otras personas podríamos ver que hay más soluciones a su problema. Sin embargo, la persona no lo ve, empieza a visualizar su problema como que la muerte es la única solución. Entonces, vayamos pensándolo así y eso nos ayudará mucho a comprender de mejor manera el fenómeno del suicidio. Nosotros llamamos conducta suicida y para nosotros es importante establecer y darle la forma correcta a las cosas que nos rodean. Igual para el riesgo de suicidio hay que dar las palabras correctas a toda la problemática, ¿no? A veces confundimos un poco los términos y decimos, se intentó suicidar, cuando a lo mejor la persona únicamente lo estaba pensando, pero no ha realizado ningún acto, no se consideraría tentativa. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante,
Pero para nosotros y para ir enmarcando todo esto, conducta suicida, nos referimos a todo el conjunto de comportamientos que tiene una persona y que tienen la intención, estos comportamientos tienen la intención de comunicar, de actuar o de llevar a cabo un acto autodestructivo que puede acabar obviamente con la vida de la persona. Y esta conducta suicida va a ser y nos va a ayudar, si la imaginamos como una escalerita, en la cual vamos a ir, digamos, escalando en niveles. La conducta suicida va desde cosas, digamos, un poquito vagas, como una idea fugaz de la muerte, hasta situaciones muy concretas y riesgosas como haberlo intentado. Pero es un continuo de conductas que van desde riesgos leves hasta riesgos severos. No toda la conducta suicida tiene el mismo nivel de riesgo. Esta es la escalerita que les comento, cómo la podemos ir imaginando, ¿no? Y justo está de bajadita, esta escalerita, no es aleatorio, es porque entre más se va bajando los escalones, imaginémoslo como alguien que va descendiendo del desván de su casa, de la parte de hasta abajo de su casa, porque conforme va avanzando la conducta y el comportamiento suicida, la persona va visualizando menos posibilidades de solución a sus problemas. Se va acortando su visión para la resolución. Tenemos como un primer escaloncito las autolesiones. Ahora, aquí hago un paréntesis muy importante para todos ustedes que seguramente estarán ya familiarizados con el tema de autolesión o cutting, puesto que es una conducta recurrente en muchos planteles educativos. No todas las autolesiones tienen como finalidad el suicidio. Lo que pasa es que muchas de ellas sí, muchas de ellas esta finalidad es ir ensayando una conducta suicida, una tentativa, y en ese caso cuando la finalidad es ir escalando hacia la aniquilación, hacia el suicidio, en este caso tendremos que tomarlo en cuenta esta autolesión como un comportamiento suicida. Ahora, no todas las autolesiones tienen la finalidad de acabar con la vida. De hecho, la mayoría de ellas no tienen la finalidad de acabar con sus vidas. Muchas de las autolesiones que se presentan en niños, niñas y adolescentes inician como una manera de dar o de apaciguar una situación emocional que les desborda en ese momento. Por ejemplo, sensaciones fisiológicas que tienen que ver con la ansiedad, como por ejemplo taquicardia, sequedad de boca, desesperación, sensación de angustia. Todas estas sensaciones y estos signos que yo les comento pueden ir escalando y puede que la persona lo sienta ya como algo desbordante. También puede haber un sufrimiento emocional y muchas veces estos alumnos y estas alumnas encuentran cierto descanso de su dolor psíquico con el dolor físico. Es decir, están tratando de aliviar un dolor emocional con un dolor físico, es decir, con una autolesión. Lo más común es pequeñas lesiones, pequeñas cortadas con objetos punzocortantes como navajita de rasurar, navajita del sacapuntas, un cúter, etcétera. Pero, insisto, no tienen todas la finalidad de suicidio. Sin embargo, la consideramos como de riesgo, como una conducta de riesgo, puesto que la persona ya está recurriendo a soluciones riesgosas y a la larga no van a darle solución a su problema. Digamos que sale peor el remedio, sale más caro este remedio, porque definitivamente la persona para sentir ese alivio emocional va a tener que recurrir a autolesiones cada vez más graves. Entonces, ya sea con finalidad suicida o no,
sea con la finalidad de apaciguar un dolor emocional, ya lo estamos considerando como el inicio de nuestra escalerita del comportamiento suicida. Nuestro siguiente paso sería la ideación suicida, que como su nombre lo indica, es la idea o la fantasía de acabar con la propia vida. Muchos de nosotros ante una situación riesgosa, ante una situación que pone a prueba toda nuestra resiliencia, todas nuestras herramientas personales, fugazmente hemos pensado en la muerte. Pero específicamente la ideación suicida se refiere a qué pasaría si yo me provoco algo. Es decir, no es lo mismo querer morirse que querer matarse, ¿no? Entonces, esta ideación, cuando se va haciendo cada vez más clara y más apuntada hacia quitarse la vida, entonces está siendo cada vez de más riesgo. Pero es como su nombre lo indica, la idea. Se queda a un nivel de pensamiento. Todavía la persona no ha realizado ningún acto. El siguiente paso en este continuum sería el plan suicida, porque por supuesto no es lo mismo un plan que una idea. La idea, les decía, va desde lo más fugaz. ¿Qué pasaría si yo no estoy aquí un día? ¿Qué pasaría si yo un día me hiciera tal cosa para matarme? Pero tener un plan obviamente ya eleva el nivel de riesgo, puesto que ya estoy pensando tal vez cómo lo haría, cuándo lo haría, qué tendría que hacer para que los demás no me encuentren y no puedan rescatarme. ¿Qué pasaría si yo me despido de todos? ¿Cómo me despediría? ¿Qué si les daría una carta, envío un post, etcétera? Y obviamente, entre más elaborado sea el plan, por ejemplo, que ya tengan día, que ya tengan hora, que ya tengan método, que ya sepan todos esos detalles, entre más elaborado esté el plan, más riesgo representará. Si es mucho mayor el riesgo de un plan súper elaborado con pocas condiciones para el rescate que un plan tal vez todavía muy vago, donde sea fácilmente rescatable la persona. Son distintos niveles de riesgo. Sin embargo, no podemos demeritar ninguno. Nuestro siguiente punto, y está así enmarcadito con cuadrito rojo porque ya representa un riesgo grave, es el intento de suicidio. Y por intento de suicidio nos referimos a todos aquellos actos realizados, es decir, ya se hicieron algo, ¿no? Pero por alguna situación eh, ajena no lo lograron. Sin embargo, ya iniciaron llevándolo a la acción y esto de llevarlo a la acción ya es muy riesgoso. El siguiente paso y el siguiente sería el desenlace fatal, donde ya no podemos hacer nada por la persona, por supuesto. Entonces, está en esta lógica de la tentativa de ya haber hecho una situación en concreto para quitarse la vida, ya estamos hablando de algo de riesgo, ya estamos hablando de algo que definitivamente hay que dar un abordaje terapéutico, hay que atender por parte de los servicios de salud y que no podemos demeritar. Nuestro marcador más importante, nuestro predictor más importante para saber si alguien está en riesgo es haberlo intentado ya, ¿no? Aquellos que ya lo intentaron una vez, es mucho más sencillo que puedan intentarlo nuevamente que alguien que nunca lo ha intentado, lo ha dejado únicamente a nivel de fantasía, pensamiento o ideación. Hablando de, en este continuo, ponerle bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, y ya vamos formando en nuestras mentes una idea de que no todo riesgo de suicidio es igual. Eh, Aquí viene un poquito más explicado esto que yo les platico del continuo del riesgo de suicidio, de la conducta suicida, conductas autolesivas, lo que hablábamos como una lesión autoinfligida, que puede ser sin la intención de lograr la muerte de manera inmediata, pero sí quiere aliviar un dolor emocional. Sin embargo, pues obviamente no es la mejor manera de solución este dolor emocional. Lo vemos en edades tempranas. En un comportamiento normalmente de personas adultas sería como
compararlo, a veces platico hago este símil porque puede ayudarnos a comprender un poquito esto. Por ejemplo, cuando un adulto recurre al consumo de alcohol o de otras drogas para aliviar o mitigar un dolor emocional. ¿Mm? Sabemos que esto a la larga le va a provocar no solamente el problema del dolor emocional, sino ahora el problema de consumo de sustancias. Igual para los jóvenes, tendremos el problema que le está ocasionando un dolor emocional y tendremos la problemática de la autolesión como un método para solución de sus problemas, porque esto irá en escalada. La ideación, nos quedamos a nivel de pensamientos, el plan. Ya estamos hablando de una serie de pasos organizados para poder ejecutar esta conducta. La tentativa ya llegó al acto y el suicidio, pues esta muerte intencional con completa conciencia de acabar con su vida. Al respecto de las situaciones del suicidio, algo que dificulta y que la verdad muchos de las situaciones y de los temas de salud mental compartimos es que hay muchos mitos. No nos ayuda porque hay muchos mitos alrededor de la conducta suicida. Hemos escuchado infinidad de creencias que la verdad no nos ayudan a que podamos llevar a una persona a tiempo a tratamiento. Vamos a abordar los principales que seguramente ustedes ya los han escuchado, ¿no? Las personas que hablan de suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención. Llamar la atención, entre comillas. La gente muchas veces lo toma como algo malo, como si fuera simplemente un chantaje y que eso nunca se fuera a llevar a cabo. Ojalá fuera así. Ojalá tuviéramos la certeza de que las personas que lo dicen nunca lo van a llevar a cabo. Pero la verdad y nuestra realidad es que la mayoría de las personas que se suicidan tenemos el historial de que previamente hablaron, expresaron, a veces con palabras o a veces a través de actos, expresaron su malestar, expresaron su intención de quitarse la vida, expresaron su sufrimiento y simplemente por decir, nada más está llamando la atención, no hubo alguien que supiera leer que esta persona se encontraba en riesgo. Peor tantito, se dieron cuenta de que lo estaba expresando, que se estaba refiriendo a querer quitarse la vida y aún así no se le dio importancia. Desgraciadamente, en muchos de estos casos, ya cuando los psicólogos estamos haciendo la autopsia verbal, porque tras un suicidio, los psicólogos de Secretaría de Salud nos damos a la tarea de hacer una autopsia psicológica, es un cuestionario, una autopsia verbal sobre las situaciones y las condiciones en las que vivía la persona que se quitó la vida. Y la mayoría de las veces, los papás, pues con mucha pena y con mucha culpa, nos dicen, sí lo dijo muchas veces, sí hablaba de eso, pero nosotros ya no le creíamos, nosotros pensábamos que no lo iba a hacer. Y la verdad es que este continuo de conducta suicida, en lo que una persona lo empieza a pensar y ya se anima a expresarlo y ya hizo un plan y ya lo intentó, pueden pasar años. Entonces, muchos de nuestros casos, de nuestros decesos por suicidio, resulta que por años dieron señales de que querían quitarse la vida de su intención, pero no hubo alguien con la sensibilidad necesaria para decir, aquí hay un riesgo, tenemos que atender. Es por eso que llamar la atención no debería ser algo malo. Qué bueno y ojalá todas las personas, los niños, niñas y adolescentes tuvieran las habilidades verbales necesarias para poder expresar lo que están sintiendo y lo que están pensando. Muchos de ellos no. Entonces, no es nada malo, al contrario, que ellos lo hablen, que ellos lo digan y que expresen su intencionalidad, ¿no? No nos lo dejan a nivel de misterio, nos lo están expresando y eso debemos tomarlo como algo deseable, como algo bueno, porque entonces será mucho más fácil identificar que se encuentra en riesgo la persona. El siguiente mito, muy difundido, el suicidio no puede ser prevenido. Ocurre
en esto, ocurre en un impulso. Y como les comento, pueden pasar años desde que la persona lo empezó a pensar hasta que concretamente realiza un acto. Años pueden pasar. Se habla incluso de 9 a 10 años como el tiempo que puede ocurrir en que camina este riesgo. La mayoría de las personas que se quitan la vida sí dieron alguna señal, ya sea expresada verbalmente o en conducta, de su intención y pudieron darla numerosas veces. Las personas con riesgo de suicidio de verdad quieren morir o están resueltos a matarse. Y bueno, como yo les explicaba a un inicio, realmente las personas que se encuentran en riesgo de suicidio se encuentran en una situación ambivalente, es decir, si quieren mitigar su dolor, su malestar emocional, y están pensando que la muerte es la única forma de solucionar este dolor emocional, pero obviamente que también les da miedo. No es que estén súper resueltos y que un día yo tengo un problema, me resuelvo y hoy mismo me quito la vida. La mayoría de los casos no es así. No es así. En la mayoría de los casos, la persona tiene una ambivalencia. Sí desea resolver su problema, pero también tiene miedo de morir. Sí desea resolver su problema, pero también siente pena y siente tristeza por lo que va a dejar en esta vida. Sí quiere resolver y apaciguar su dolor emocional, pero también tiene mucho miedo de provocarse la muerte. Y qué bueno que exista esta ambivalencia. Si no, tendríamos unas cifras exorbitantes de personas que fallecen por suicidio. Este otro mito sería cuando una persona sobrevive a un intento de suicidio está fuera de peligro. Para nada. Eh, Se sabe que una persona que está recién egresada de un tratamiento residencial, esto es de un internamiento, ya sea en un servicio de urgencias, donde permaneció o internado tal vez en un hospital, está en un riesgo. La persona que recién egresan son personas muy vulnerables. em, y es cuando debemos tener mucha vigilancia con ellos. Y hay que tener vigilancia más cuando recién acaban de egresar de un internamiento. Es uno de los momentos más peligrosos para las personas que cometieron un intento de suicidio. Es el momento inmediato del egreso, de la salida del hospital, sobre todo si no tuvieron la interconsulta con personal de salud mental, no formaron una alianza terapéutica, no hay un plan de seguridad, etcétera. Lo que de primer contacto un personal de salud mental en una institución hospitalaria tendría que realizar. Nos vamos mucho más tranquilos cuando ya ha habido intervención, pero si no hubo ninguna intervención de salud mental, están en un momento muy vulnerable. Continuando con estos mitos, tenemos algún otro que he escuchado muchísimo. Las personas que intentan suicidarse o que se suicidaron tienen un trastorno mental. Esto es falso. Ni todas las personas que tienen un padecimiento, un problema de salud mental, un trastorno, se quieren suicidar, ni tampoco todos los que se suicidaron tenían un trastorno de la salud mental, ¿no? Sobre todo si ya diagnosticado, etcétera. A pesar de que se asocian mucho con padecimientos mentales, sobre todo con la depresión, no todas las personas que cometen suicidio tenían o padecían un trastorno de la salud mental. El siguiente mito es, si se habla de una persona en riesgo acerca del suicidio, se le están dando ideas. Y esto no saben cómo es algo que escucho en las escuelas, cuando platico con docentes, con directivos, etcétera. Tienen el temor genuino de que mejor no les hablamos de esto porque les estamos dando ideas. Y créanme que no. Funcionan con la misma lógica con la que damos educación de las sexualidades, prevención de infecciones de transmisión sexual, etcétera. Hace mucho creían que no les hables de eso porque les vas a antojar o les vas a dar ideas. Y bueno, postdata somos un montón de millones de mexicanos, ¿no? Con poco control natal de la natalidad. Eso ha ido cambiando con los años y me parece que la conducta suicida tendrá que ir
adaptándose también a este tipo de situaciones y nosotros ir derribando estas creencias. Hablar del suicidio no incita a una persona que ni lo ha pensado, ni tiene la ideación, ni nada, para nada lo incita, ni le introduce ideas, ni le provoca ideas. No se preocupen, no le van a sembrar el origen a nadie hablando de esto. Por el contrario, si la persona lo ha estado pensando, pero tiene una angustia terrible y no lo ha dicho, eh, hablarlo va a reducir el riesgo o el peligro de que esta persona cometa el acto suicida porque le estamos dando la oportunidad de que hable de sus emociones. No sé, por ejemplo, de que ustedes lo platicaran con sus alumnos y al final pudiera acercarse ese alumnito y les dijera, maestro, maestra, yo sí lo he pensado, yo sí lo he considerado, o a mí ya se me había ocurrido esto. Le estaremos dando la oportunidad de abriendo la puerta de que pueda expresarlo. En cambio, si lo tomamos como algo restrictivo, de castigo, nos vamos al silencio completo respecto a este tema, hay mucho más riesgo de que la persona lo viva como algo malo y nunca lo comunique. No por vivirlo como algo malo significa que no lo va a hacer. Esto no funciona así. No funcionan cosas así como el suicidio es malo y tu familia se va a poner muy triste y es un pecado, ¿no? Menos ese tipo de cosas. Así no funciona. No va bajo esa lógica, puesto que la persona lo va a llevar a cabo y vamos a dificultar, vamos a amarrar sus posibilidades de hablarlo y de nosotros, de nuestra parte, las posibilidades de escucha. El silencio no es algo que debamos, a lo que debamos recurrir en este tema. Hay que, si una persona lo ha pensado, pensémoslo así, como que le estamos dando la oportunidad de bajar esta angustia, de no decirlo, y poderlo expresar con alguien. Y no se preocupen aquellos que nunca lo han pensado y nunca estado en sus ideas, no les vamos a incitar ni les vamos a introducir ideas. Otro mito sería el suicidio solo le ocurre a otro tipo de personas, no a nosotros. No aquí en el estado de Guanajuato, no aquí en Salamanca, en Valle, en Acámbaro, donde estén, no aquí en mi plantel, ¿no? Y la verdad es que esto ocurre con todo tipo de personas, de todas las edades. Antes pensábamos que nada más los adolescentes eran los que estaban muy en riesgo, para nada. La verdad es que aquí en el estado de Guanajuato las personas que más están en más riesgo son desde personas jóvenes, de los 20 a los 59 años, incluso económicamente activos, eh, varones sobre todo, y sin embargo ocurren suicidios en niños, en niñas, en adolescentes, en personas adultas mayores, etcétera. Está en cualquier tipo de familia, en cualquier sistema social. No pensemos que únicamente a los otros y eso nunca a mí me va a pasar, ¿no? Porque eso nos pone más en riesgo. Eh, Otra creencia muy difundida era que los niños no se suicidaban y bueno, aunque es algo poco común, es afortunadamente de los menos casos, eh, sí pueden suicidar, sí se pueden suicidar o recurrir a algún gesto suicida a cualquier edad y esto hay que tomarlo muy en serio. Como ven, y al revisar todos estos mitos, entre las cosas que podemos encontrar es que el suicidio es un fenómeno multifactorial y algo con lo que debemos luchar, además de empezar a erradicar estas creencias falsas, creencias erróneas, también es la manera en la que nosotros mismos concebimos el suicidio. Yo lo veo muy seguido en medios, sobre todo si por ahí es un medio un poco amarillista, por ejemplo, que leo, sus papás le quitan el celular y se suicida. Terminó con su novio y acabó con su vida, cosas de ese tipo. En realidad, el suicidio es un fenómeno multifactorial. No obedece a causas así. Si bien podemos hablar de algunos detonadores
que tomémoslo como la gota que derramó el vaso. No podemos decir que estos detonadores sean la causa del suicidio. Es más, muchas veces no conocemos cuál fue la causa. ¿Por qué? Porque normalmente estas causas vienen de mucho tiempo atrás y son eh, la suma de una serie de circunstancias psicosociales diferentes que los ponen ante un desafío y en una persona donde vamos viendo disminuida su capacidad de respuesta para hacer frente a esta serie de problemas. Jamás podemos minimizar eh, los problemas de otro. Esto va a ser algo que nos ayude mucho en materia de salud mental para con nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos hacer menos sus problemas, no podemos creer que lo que ellos piensan no tiene importancia, que lo que ellos creen de entrada es infantil y punto, para nada. Debemos darle la seriedad que se requiere. Por ejemplo, si una alumna, pienso en una alumna de educación secundaria que tenía un noviecito y terminó con ese noviecito y les comenta de manera muy dolida y acongojada que pues que terminaron y que le duele mucho y que no sabe qué hacer y cree que es el final de su vida. Y aunque esta persona adulta a la que se lo está platicando, este maestro, este prefecto, lo que sea, dice, ay Dios mío, obviamente a esta niña le falta mucho por vivir, le falta mucho por experimentar, no sabe nada de relaciones amorosas, etcétera. Jamás lo podemos expresar de esta manera, pues a esta persona le está siendo este problema ya significativo en su vida. Y el hecho de que nosotros lo demeritemos y le digamos, ay, por eso te vas a poner así, ¿de verdad por eso te vas a suicidar? Aparte de todo está bien feo. ¿Qué hiciste eso, hombre? Tú te falta mucha vida, ¿no? Vas a ver, no pasa nada. Olvídalo y no estés triste, ¿no? Sígueme para más consejos, no estés triste. Eh, no podemos hacerlo de esa manera. No debemos demeritar los problemas de otro. Para esta persona, ese problema está siendo suficientemente significativo que ya le está haciendo pensar en que la vida no vale la pena. La prevención nos corresponde a todos, a ustedes en el ámbito escolar, obviamente, y el objetivo es instrumentarlo a la población estudiantil, académica, como lo estamos llevando a cabo el día de hoy, para que finalmente todos seamos agentes capaces y capacitados para detectar una conducta de riesgo suicida, para intervenir en un momento de crisis, para atender a cualquier miembro de nuestra comunidad, de nuestra escuelita que presente este riesgo. Los factores de riesgo van de muchos tipos, ¿no? Desde personales, desde familiares, desde sociales y normalmente hay un conjunto de estos factores de riesgo se suman en estos tres ámbitos para que una persona llegue al suicidio. En niños, niñas y adolescentes, específicamente, tenemos tres factores de riesgo que son sumamente importantes y que a nosotros debe prendernos el foquito rojo para que podamos intervenir adecuadamente. Las pérdidas, y ahorita el ejemplo que les ponía es de una pérdida. Si bien el noviecito no se murió, sí estamos hablando de una pérdida amorosa, de la pérdida de una relación. Recordemos que las pérdidas no solamente son los fallecimientos, puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de una relación amorosa, la pérdida de una mascota, incluso de algún miembro de la familia, por supuesto, cualquier pérdida. Por ejemplo, fracaso escolar, ¿no? Haber reprobado, por ejemplo, haber sido expulsado, ese tipo de cosas. Pérdidas. Presenciar acontecimientos dolorosos como, por ejemplo, divorcios y separaciones entre los padres es, digamos, de las pérdidas más comunes en nuestros niños, niñas y adolescentes, los fallecimientos, etcétera. Cualquier tipo de violencia. Pero sí les puedo decir que la violencia sexual es una violencia que tiene una alta correlación con situaciones de tentativa de suicidio. Es una situación, desgraciadamente, que puede rebasar las herramientas personales de niños, niñas y adolescentes y es hacerlos pensar en la muerte. Pero
veámoslo así, como cualquier tipo de violencia, y los estilos de crianza, ¿no? Que en últimos años hemos empezado a darle un énfasis a la crianza positiva, a la crianza respetuosa, y esto no es gratis, créanme, no es palabrería. Lo tomamos ahora como una estrategia más para no solo la prevención de adicciones, también para la prevención del riesgo de suicidio. Porque cuando encontramos dinámicas familiares muy enfermas, muy disfuncionales, muy patológicas, sabemos que no habrá un entorno seguro en el cual ellos puedan expresar sus sentimientos, sus pensamientos, y esto les cierra una puerta más a poder ellos tramitar todo este dolor emocional. Hablando de factores de riesgo en la adolescencia. Algo que tenemos siempre presente. Intentos de suicidio previos, porque les decía, es nuestro principal predictor para una nueva tentativa de suicidio, es que ya lo hayan intentado. Cuando hay presencia de algún trastorno psiquiátrico en la familia, y por trastorno psiquiátrico no nos imaginemos psicosis, lo que la gente dice, está loca, o sea, es decir, personas que estén ajenas a la realidad, ¿no? Con alteración de juicio y de pensamiento y sensorial, no. Hablamos incluso, por ejemplo, lo más común son los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, la depresión y los trastornos de ansiedad, que es el trastorno presente y más común en nuestra población mexicana. Los antecedentes familiares de comportamiento suicida, y aquí abro un paréntesis muy importante, no es que el suicidio sea hereditario, no es que, híjole, se suicidó mi papá, ¿qué crees? Para nada. Sin embargo, cuando ha habido un suicidio en algún miembro de la familia y que no hubo una reestructuración de esta dinámica familiar a través de un proceso terapéutico, es decir, las personas no acudieron a tratamiento, y no se le dio, digamos, una buena vivencia del duelo, porque todo duelo por suicidio es un duelo patológico. No es lo mismo haber perdido a un familiar porque estaba enfermo y se murió y la enfermedad se lo llevó, que alguien que se suicidó. Definitivamente no es lo mismo. Y cuando no hacemos en la familia el duelo adecuado, es más, es súper peligroso y pasa mucho. La familia mejor se calla la situación, y hagan de cuenta que esa persona que se suicidó nunca hubiera existido en nuestras vidas, ¿no? Borramos todo, quitamos todo registro de su existencia. Eso es súper peligroso, ¿no? Entonces, cuando eso se ha presentado, bueno, eso le suma a un riesgo de comportamiento suicida. Amigos con conducta suicida, porque sabemos que en la adolescencia es muy importante la opinión y la convivencia con los pares. Empiezan a tener una independencia del vínculo de papá, mamá, maestros. La pérdida de una relación valiosa, aunque para nosotros nos parezca poco valiosa, para ellos no lo es, insisto. Problemas académicos serios, acoso escolar. Hablábamos de cualquier tipo de violencia, y definitivamente tendremos que hablar de la violencia en el entorno escolar, o lo que se conoce como bullying. Pertenecer a familias con altos niveles de crítica, de hostilidad, familias de estas muy, muy exigentes, con unos altos estándares que todos tienen que cumplir. Eso es peligroso. Ausencias de red de apoyo, que no haya de quién. Y seguramente ahorita se les vienen un montón de alumnos y alumnas a la mente que ustedes dicen, no contamos con los papás. Historias familiares de maltrato, consumo de alcohol o de algunas otras drogas, sobre todo en padres. Y bueno, le sumamos, si ya hay en el adolescente, comportamientos agresivos, historia de impulsividad, que nos hablaría tal vez de alguna situación y de alguna problemática personal que tenga ya años ocurriendo. Ser sobreviviente de abuso sexual o de violación, con mayor razón. Carecer de herramientas de manejo ante situaciones de conflicto. Por ejemplo, una persona cuya tendencia para resolver sus problemas o sus situaciones de conflicto es haciéndose daño, ¿no?
Y aquí podrán ustedes, esta historia seguro la conocen, el de el alumno que le dice a la alumna, los que son novios, si tú me dejas yo me voy a matar, si tú me dejas yo me voy a aventar de la escalera, si tú me dejas yo te voy a hacer tal cosa. Ahí estamos hablando de que la persona carece de herramientas de manejo adecuadas ante situaciones de conflicto, ¿no? Ante algo que lo vivo como algo indeseable, me quiero provocar algo yo mismo, ¿no? Esto sería un factor de riesgo importante. Hablemos de bullying, ¿no? Que es algo de lo que permanentemente tendríamos que estar platicando, porque no es nada malo hablarlo, porque no lo vivan como una situación de señalamiento, de apuntarles en tu plantel hubo bullying, así que muy mal, para nada. O sea, yo pienso que no hay plantel porque no hay entorno social donde no haya violencia en alguna medida, cuando tenemos esta diversidad de personas, aunque sean personitas chiquitas, preescolares, hay situaciones de violencia. Y el acoso escolar es una forma de violencia que puede resultar muy significativa para que estos niños, estos adolescentes puedan tener una situación de riesgo. No puede ser una única ocasión o peor tantito si es una violencia repetida en quienes no pueden defenderse de manera efectiva, que generalmente están en una posición de desventaja, de inferioridad. Y puede que sea un niño chiquito contra un niño más grande, pero no únicamente la fuerza, la estatura, etcétera, es lo que nos va a hablar de que haya una situación de ventaja o de desventaja. Y aquí tenemos una cifra que de verdad cuando nosotros la analizamos, pues nos da escalofrío, ¿verdad? Esta conexión entre acoso escolar y los pensamientos o ideación suicida. El acoso escolar provoca problemas en la salud mental definitivamente. La violencia, no hay persona que viva bien y que se sienta muy bien viviendo violencia. Aumenta la vulnerabilidad en las personas, en los estudiantes que presentan factores de riesgo. Imagínense a alguien con un entorno familiar difícil, disfuncional, llega a la escuela, tal vez sea muy callado, muy retraído porque está acostumbrado a que cualquier manifestación de no sé, se quiere expresar y se ha callado por medio de la violencia, va a ser mucho más sencillo que a este alumno atraiga, casi casi es un magneto, es un imán de acosadores. Según un estudio oficial que se realizó entre enero del 2022 y abril del 2023, son fechas recientes, son estudios recientes. Los casos de bullying en todo el planeta, ¿no? Este es un problema global, están en aumento los casos. 6 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y a lo que nos hemos enfrentado en últimos años, ciberacoso. En el caso de México, son 7 de cada 10. No son 6 de cada 10, son 7 de cada 10. Rebasamos un poquito la cifra al respecto del resto del mundo. Entonces tenemos México como el nada orgulloso primer lugar de casos de bullying en el mundo, con 270,000 casos. Y aquí tienen la fuente de donde estamos tomando el dato. Obviamente que es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Pues bien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿No? Ya supimos cómo es, a qué le llamamos ideación suicida, tentativa de suicida, suicidio, autolesión. Ya sabemos cuáles pueden ser los factores de riesgo asociados a esto. Sabemos de la importancia que tienen los casos de violencia para con nuestros niños, niñas y adolescentes correlacionado con suicidio. Hablamos de los principales mitos y realidades del suicidio. ¿Cuáles son los síntomas que alguien va a experimentar que está en riesgo de suicidio? Y aquí abramos muy bien nuestros ojos y oídos, eh, porque muchas veces cuando platicamos de esto, al final se quedan conmigo y me dicen, usted empezó a hablar de eso y yo enseguida pensé en tal persona. Síntomas. Que la persona cambie sus hábitos alimenticios y sus hábitos de sueño de una manera que sea notoria para los que lo conocen bien. Por ejemplo,
algo que comúnmente ocurre es dejar de comer, estar inapetente, ya no sienten apetito o simplemente ya no le hacen caso a su apetito. Y algo que también ocurre comúnmente, la alteración principal en el sueño es el insomnio, es decir, pierden el sueño. Aunque todo el día estén somnolientos, nuestros alumnitos que todo el día se ve que están ya más allá que acá, en la noche se les va el sueño, ¿no? Pasa mucho también entre adultos. Sin embargo, podemos ver este cambio a la inversa, ¿no? Una hiperfagia, es decir, que la persona quiere estar, come y come y come y come todo el día, aunque sea sin hambre, pero quiere estar comiendo. Y una hipersomnia, es decir, sueño todo el día, sueño toda la noche y aunque se duermen 12 horas, ellos quieren seguir durmiendo. Que algo que es muy claro en niños, niñas y adolescentes, el aislamiento que se retraiga de amigos y de familia. Ustedes fácil lo van a notar cuando se retrae de sus amigos, ¿no? De la abuelita con la que se juntaba, que haya esta conducta de aislamiento. Abusar de alcohol o de drogas o empezar a consumirlas si no las consumían es también un síntoma. Algo que también ustedes podrán notar en su entorno, porque a lo mejor el consumo de alcohol o drogas no lo notarán tan oportunamente en el aula, porque pues en el aula no lo pueden hacer, pero sí podrán notar cosas como que pierda el interés por las actividades que comúnmente le daban interés, ¿no? De nadie que no saber que tenemos algunos chicos que son un poco apáticos con algunas de las actividades que tenemos, pero todos tienen ciertas actividades de interés. Ujú. No todos serán la misma. Hay a quienes sí les encanta estar en el patio jugando al fútbol, echándose la cascarita, etcétera. Quienes no, ¿no? Que están en sus celulares todo el rato, riéndose, o quienes le gustan de jugar otra cosa, de platicar, de chismecito de amigas, etcétera. Pero que las actividades que le interesaban le dejen de interesar. Esto nos está hablando de que la persona no encuentra y se van reduciendo sus actividades que producen placer. Entonces hay una pérdida progresiva de actividades placenteras. Que la persona manifieste emociones que se relacionen con la huida, con el escape, con la desaparición, con el no estar, ¿no? Y en adolescentes lo escucharán como, ¿qué pasaría con todos ustedes si yo no estuviera? Yo a lo mejor les daría lo mismo. Ay, el mundo sería mejor si yo no estuviera en él. Cosas de ese tipo. Y descuidar su aspecto personal, su higiene personal puede ser otro síntoma que se presente. Hablamos de síntomas, pero hablemos de señales de alerta. Y aquí yo les decía a un inicio, cuando estábamos hablando de esto de llamar la atención, que ojalá todas las personas tuvieran las habilidades verbales para expresar exactamente lo que sienten, pero no todos las tienen. Es más, ni entre nosotros, ya adultos. Si a ustedes les preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que conocemos? Bien. Como si bien o mal fueron las dos únicas respuestas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, sí, pero ¿qué emoción estás sintiendo? Pues, y ahí ya no sabemos cómo ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo, ¿no? Es más, nos dicen, ¿cómo te sientes mal? Híjole, hasta escuché el disco rayado, ¿no? Así como que, ¿cómo que mal? Y eso activa todas nuestras alarmas porque no sé qué contestarle a mi compañera que me dijo que se siente mal, cuando es perfectamente válido no sentirse bien todo el tiempo, ¿no? Como si fuera obligatorio que dijéramos bien. Señales de alerta verbales. No todos lo van a hablar, ojalá todos lo expresaran a través de palabras y que llegaran a su escuelita y fíjese maestra que me he sentido mal, he estado pensando últimamente que mi vida no vale la pena, que tengo muchos problemas y que la única solución va a ser mi aniquilación. ¡Qué padre! Que así si les llegaran, pero no les van a llegar así. Hacer comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismos o sobre su vida. ¿Cómo qué? Esto que les decía, no valgo para nada, mi vida no vale nada, mi vida no tiene sentido, todos estarían mejor sin mí, ese tipo de cosas. Todo también lo que suena a despedidas. Y mucho ojo con las despedidas por escrito.
Cada vez son menos frecuentes las cartitas, pero sí es frecuente el posteo en redes sociales. Está siendo la misiva más frecuente. Entonces, cosas como, por ejemplo, quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho, te encargo tal cosa. Entre mamás, yo lo veo como te encargo mucho a mis hijos y ese tipo de cosas, despedidas de acuerdo a la edad de la persona, ¿no? De su cotidianeidad. Comentarios negativos sobre el futuro, ver el futuro como algo muy sombrío, como decir, lo mío no tiene solución, las cosas nunca van a mejorar, esto siempre va a empeorar, etcétera. Y comentarios o verbalizaciones sobre la muerte específicamente, ¿no? O directamente, me gustaría desaparecer, quiero descansar, ya no quiero estar, quiero cerrar los ojos y no volverlos a abrir nunca, no deseo seguir viviendo, pues ya que te digan no deseo seguir viviendo, que queremos algo más franco, no se puede. Pero yo les decía, no todo va a ser así de sencillo como la verbalización y que así nos llegaran y es casi imposible que yo no le entienda eso. Muchos de ellos, las señales de alarma las vamos a ver como algo no verbal, pero conductas que nos tienen que prender las alarmas. Cambios repentinos en la conducta, por ejemplo, algo que jamás harían de no ser una situación vital, cerrar sus redes sociales, a menos que se los hayan hackeado o algo así, pero vale la pena preguntar siempre. Aumento significativo de la irritabilidad, es decir, estar enojados. Los adolescentes es un estado común, ¿no? El enojo, pero que ustedes vean que hay un aumento significativo en esta irritabilidad y que empiece a consumir sustancias y vemos estas dos juntas, algo está pasando. Un periodo de calma o de tranquilidad o de bienestar repentino cuando previamente había estado teniendo una conducta muy problemática, incluso gran agitación, es decir, que era una situación de conducta problemática en muchos ámbitos, notoria, y que requirió pues de la intervención de todos los agentes, ¿no? De papás, maestros, directivos, etcétera. eh, un repentino bienestar por ahí tiene que hacernos sospechar. Aparición de lesiones recientes y más de esas lesiones cuyas explicaciones son rarísimas, ¿no? O sea, hay una cortadota que te pasó, me pegué con la puerta, pues eso no checa. Falta de interés en actividades escolares o si tenemos un alumnito, por lo común apático, pues todavía menos interés. Cambios repentinos en la conducta como actitudes muy pasivas, apatía, tristeza, que los veamos como digamos, en su parecer, en sus gesticulaciones, etcétera, como algo muy sombrío que denote tristeza. Eh, Aislamiento, lo decíamos, porque justo están en una edad donde les interesa mucho encajar. Entonces, el aislamiento y que se vuelvan retraídos, distantes, es algo que nos tiene que prender el foco. Consumo de sustancias, por supuesto, disminución en su desempeño académico, ausencias injustificadas, muy sospechosas, comportamientos inadecuados en clase cuando no era lo habitual en este alumnito. Estos, si bien son las señales de alarma, vimos síntomas, señales de alarma verbales y no verbales, es importante ahora que hablemos de los precipitantes, pero como yo les decía, no podemos tomar estos como la causa, ¿no? La causa es algo mucho más orgánico, es algo que va a tener que ver con su historia y seguramente con una construcción problemática de la situación que lo está rodeando. Pero hablemos de factores precipitantes, como la gotita que derrama el vaso. Acontecimientos vitales estresantes, sería una situación de bullying, por ejemplo, trastornos mentales, recibir el diagnóstico de alguna enfermedad terminal o a veces no terminal, pero de alguna situación que la persona lo vive como muy problemática, una enfermedad muy problemática para la persona, conductas desvalorizantes, descalificadoras, lo que yo les menciono, que es el bullying justo, la descalificación ante todos los demás.
tensiones en relaciones interpersonales, ojo con violencia en el noviazgo ahí, pérdidas significativas, aislamiento social, el fracaso académico, ajá, no se van a suicidar, ay, lo reprobó su maestro y se suicidó. No, esto no lo podemos tomar como una causa. Yo les decía, esto es como la gota que derrama el vaso, factor precipitante, estos fracasos académicos y entre adultos lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de empleo, crisis económicas también. Y vámonos a lo muy bueno, a lo que definitivamente tendremos que platicar. ¿Qué hacer ante una situación de riesgo? Nuestra primera estrategia, tener disponibles los teléfonos de emergencia. Y aquí anótenlo, tatúenselo. Nuestro teléfono de intervención en caso de crisis psicológica. Obviamente, ante una crisis generalizada, alguna situación, pues todos sabemos el 911, pero una crisis psicológica, este número que les estoy pasando, 800-290-0024, que tienen aquí en su pantalla, es 24 horas del día, cualquier día de la semana, de forma gratuita. Pueden marcarlo de un teléfono celular, incluso sin saldo, entra la llamada y hay profesionales de la salud mental, psicólogos y psicólogas, que son los que atienden. No atiende una persona, un lego de la psicología, les atiende un profesional de la salud mental. Tenemos que informar y para ustedes como escuela, importantísimo, informar a las personas más cercanas a la red de apoyo de la situación. Algo que hay que decir es que no podemos guardar confidencialidad cuando hablamos de riesgo de suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi alumno o mi alumna me confió algo y me dijo, pero maestra, por favor, no vaya a decir nada, o así, júreme con sangre casi, casi, que no va a decir nada, eh, no podemos, o sea, le podemos decir, sí, a ver, es confidencial. Si nos habla de una situación de suicidio, que se va a hacer daño, que se quiere suicidar, que hoy que se va a hacer tal cosa, no podemos prometer confidencialidad, lo tenemos que hablar, porque obviamente ese alumnito, ustedes no se van a quedar con ese alumnito 24/7. ¿Quién sí? Su familia. Hay que avisarle a la familia, pues son las personas que van a poder estar en posibilidad de vigilancia estrecha, llevarlo a la consulta, vigilar que acuda a la consulta, etcétera, ¿no? Ustedes tendrán, digamos, ese vínculo y ese cuidado hasta cierto punto, ¿no? Como comunidad educativa, pero el resto, pues obviamente es para la familia, para la red de apoyo, y es muy importante por eso que no guardemos el secretito, imagínense secretitos de este tamaño, no se puede, eh, y que lo compartamos con la red de apoyo, pues van a ser nuestros principales aliados para esto. Hay que acudir a servicio de urgencias, al hospital más cercano y en caso de que el alumno esté recibiendo tratamiento psiquiátrico de salud mental, hay que ponerse en contacto inmediato con el especialista que lo esté atendiendo. ¿Qué vamos a hacer ante una situación de riesgo? Nuestra segunda estrategia comentada, limitar el acceso a los medios lesivos. Obviamente, si hay alguna situación riesgosa que, digamos, está representando un medio por el cual pudiera quitarse la vida, vamos a valorar ese escenario y quitar ese riesgo del entorno, ¿no? Retirar de su entorno materiales riesgosos. Evitar dejar sola a la persona. Y esto es muy importante. Y como no vamos, yo les decía, poder quedarnos 24/7, sí hay que hacernos de la red de apoyo para que esta persona no se quede sola. Porque el rechazo, el sentimiento de soledad, pues obviamente está muy vinculado con la idea de suicidio. Y en ese momento activaremos nuestro protocolo de actuación en los centros educativos, que ahorita les voy a mostrar la infografía que me gusta mucho porque abarca todos estos niveles. Mejorar nuestras habilidades de escucha. ¿Cómo podemos preguntar algo así? Primero logremos la confianza en ellos, escuchemos con respeto, con sensibilidad, con comprensión, evitemos juzgar o dar comentarios desvalorizantes o minimizar el riesgo, como lo que les platicaba este feo ejemplo que les ponía de, ay, ¿y por eso te quieres suicidar? No, hombre, no. Y luego somos dados como a
a dar soluciones, ¿no? O decir cosas que más nos tranquilizan a nosotros que a la persona, como decir, no, mira, la vida es muy bonita, tú échale muchas ganas, el sol sale para todos, la vida es bonita, esto no va a ayudar. Requerimos una intervención de otro tipo. Es mucho más validante decir, entiendo que te estás sintiendo mal, escucho que te sientes desesperado, que no encuentras esperanza, pero no siempre va a ser así. Existen personas que pueden ayudarte, hay solución. La única solución, tal vez ahorita no la puedas ver, pero habrá más soluciones. Poco a poco te vas a ir dando cuenta. Yo te escucho con todo respeto, entiendo lo que me estás comentando, lamento de verdad que te sientas así, me importa mucho que te sientas mejor. Esto es mucho más validante que querer darle una solución rápida y decirle, no estés triste, y la vida es muy bonita y esto se va a pasar y vas a ver que ya mañana ni te vas a acordar. Eh, Cuando notamos conducta suicida en la persona, podemos nosotros ir introduciendo el tema, hablando de, me he dado cuenta que, porque ahí estamos denotando que estamos preocupados y atentos a cómo se siente la persona y que los vemos, simplemente que los vemos, los notamos, no son un cero a la izquierda. Me encuentro preocupado por ti, tú te habías dado cuenta que estas conductas te pueden poner en peligro, son dos sugerencias que pueden tomar como una manera de introducir muy bien la charla cuando notamos a alguien en riesgo de suicidio. Hay que empezar a platicar con la persona, saber desde hace cuánto piensa esta situación, si hay un plan, si alguien más se lo ha platicado, tal vez si nos dice, ah, ya se lo platiqué a mi psicólogo, a mi terapeuta, eso hasta nos baja un poquito esta angustia, ¿no? Activar la red de apoyo, eh, confiar en más personas, tutores, docentes, compañeros, obviamente, solo aquellos que vayan a tener injerencia directa. Si no tienen injerencia directa sobre el tratamiento que vaya a recibir la personita, a esos no los vamos a enterar. Y esto hay que comentárselo a la persona, porque la primer fantasía que ellos tienen de platicarlo es que todo mundo se va a enterar. Y tranquilicémoslo en ese sentido. Nadie se va a enterar ajeno a aquellas personas que lo puedan apoyar y ayudar. Hacerles saber que está acompañado y que la ayuda existe, que tenemos que evitar por todos los medios. No debemos jamás juzgarlos. No, nunca jamás el de tú estás loco. O haces una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Evitar criticar, discutir, utilizar sarcasmos, desafiarlos, mucho menos decir, ¿a qué no lo haces? ¿A qué no lo haces? No, jamás ese tipo de cosas. Y como ya se los había comentado, nunca minimicemos la situación por la que está viviendo. Es importante que nosotros mismos reconocemos nuestros límites. Como les decía, no podemos guardar confidencialidad en este tipo de casos. Em, la persona misma no tiene el recurso suficiente para ayudar. Entonces es necesario activar esta red de apoyo. Solo la red de apoyo se va a enterar. Sumarnos al compromiso de la prevención del suicidio como lo estamos haciendo el día de hoy. Y cuando tenemos casos ya que ha habido un intento de suicidio, yo les decía, no es bueno guardar el secreto, hablemos con la persona sobre su conducta y creamos redes efectivas de apoyo y afectivas. Sensibilicemos sobre nuestro compromiso ante la situación. Quiero irme hacia englobar, porque estamos hablando de prevención. Aquí yo les traigo algunas diapositivas de posvención. El tiempo no nos da para detenernos en esto, pero la posvención quiere decir todo el tratamiento que se da posterior a un suicidio. Cuando ha habido un suicidio en un plantel educativo, es importante que personal de salud mental vaya y se hable entre los alumnos de esta situación. Es un procedimiento planificado y proactivo para que se hable correctamente del suicidio. Tenemos grupos de posvención en nuestros hospitales y centros de salud y quiero pasar, bueno,
les quiero comentar, somos 1040 profesionales de la salud mental distribuidos en todas las unidades del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato. Esta última diapositiva, y ya concluyendo, me parece que esta infografía refleja muy bien y hace un compendio, una síntesis de lo que hemos estado platicando. Quiero que, bueno, la observen y seguramente esto, bueno, les será a todos ustedes compartidos cómo podemos identificar a alguien que se encuentra en riesgo y en la parte izquierda de sus pantallas podrán ver de manera resumida estas formas, este método para identificar a alguien que se encuentra en riesgo, cómo podemos identificarlo en nuestros alumnitos, cuáles son estas señales de alarma que yo les hablaba y muy importante, las acciones a llevar a cabo. Y las tienen de una manera muy sencilla con el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que va desde notificar a sus superiores, activar la red de apoyo, solicitar el apoyo de Secretaría de Salud a través del teléfono que les pasé, el 802-90-0024. Por supuesto, como una sugerencia, no hay que tomar fotografías, no hay que grabar, no hay que hacer ninguna situación en que la persona pueda sentirse vulnerada su privacidad. Esto no es una práctica que deba realizarse, esto es una práctica violenta. Y cómo tratar a un educando finalmente con la intencionalidad de suicidio, que ya nos dimos cuenta que está en riesgo y ahora nos damos cuenta tras hablar con él que tiene la intención de quitarse la vida. También tenemos aquí el 1, 2, 3 y 4, que es observarlo, por supuesto, tenerlo de cerca, una vigilancia estrecha, establecer un diálogo con él abierto, respetuoso, sin juzgar, sin etiquetas, con empatía, con todo respeto, pedir el apoyo psicológico inmediato, todos aquellos planteles que cuentan con psicólogo, psicóloga, estupendo, y reforzar la autoestima positiva en nuestros alumnos. Nadie es una bala perdida, nadie, ninguno. Todos deben tener alguna situación positiva en su vida. Hay que acentuar estas experiencias positivas en ellos. Todos tienen una, dos habilidades y aptitudes. Hay que hacérselo saber y que nosotros lo notamos. No solamente somos el docente que nota cosas negativas, también aquellos que notamos las cosas positivas en la vida de nuestros educandos. Me extendí un poquito de tiempo, una disculpa para todos ustedes por robarles tiempo, pero me parece que bien amerita estos temas. No siempre podemos platicar tan en corto de ellos y sepan que en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato estamos de verdad atentos y que nos interesa muchísimo que ustedes como nuestros colaboradores puedan conocer todo este tipo de situaciones, estén capacitados en este tipo de situaciones y yo sé que esto provoca cierta angustia entre todos, pero que sepan que no están solos y que podemos mantener un diálogo activo especialmente para este tipo de situaciones, ¿no? No sé, licenciado, si hay algo más, algo más que tengamos que hacer. Al contrario, licenciada Nayeli, más bien agradecerle su ponencia, su participación, toda esta información muy importante para nosotros actuar, intervenir y detectar cada una de estas señales que no solamente en nuestros estudiantes, sino en todas las personas que nos rodean, porque sabemos que, como lo mencionó, hay muchos mitos, pero en realidad no sabemos todo lo que sucede antes de cualquiera de las situaciones que decide tomar una persona que está pensando en el suicidio como esto. Entonces, agradecerle, yo creo que nos va a tener que acompañar nuevamente aquí en el webinar para complementar algunos de los datos que por ahí no pudieron darse de una manera más extensa y desarrollarlo. Entonces, le hacemos la invitación nuevamente a otro webinar aquí, 1, 2, 3 por la educación, para complementar toda esta información. Y agradecer también la respuesta a cada uno de los participantes. Estuvieron muy movidas las redes en Facebook, en Teams. Entonces, también, no sé si quisiera agregar algo más, licenciada.
Al contrario, agradecerles a todos y cada uno su tiempo. Muchas gracias pues por participar y con mucho gusto yo me sumo a su webinar. Si hay algo más en lo que nosotros podamos apoyarles en la materia, pues lo hacemos con mucho gusto. Por ahí queda un poquito en el tintero todo lo de posvención, pero también si ustedes encuentran que hay dudas sobre algunas situaciones específicas, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y claro, agradecemos a la licenciada Nayeli Navarrete que nos acompañó el día de hoy para esta parte de atender y prevenir conductas suicidas. Y nosotros les recordamos que así como ella nos presentó el protocolo de atención para este caso, recordarles que en mi espacio docente pueden consultar este y los otros 78 protocolos que maneja la Secretaría de Educación de Guanajuato para los diferentes casos. Asimismo, les recordamos del uso de las plataformas de Maripaz y Armando Paz. Les recordamos el número de atención de Maripaz 473 124 53 76, en la cual también pueden hacer este tipo de consultas, y el chatbot de la Secretaría de Educación de Guanajuato les puede atender y les puede apoyar para diseñar este protocolo. Y nosotros también, como parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, les agradecemos y les pedimos un favor: chequen y estén muy al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Educación de Guanajuato, porque la próxima semana se viene el tercer foro Repensar la Educación, tercer foro internacional que organiza la Secretaría de Educación de Guanajuato, componentes internacionales. El año pasado, en el mes de noviembre, se desarrolló el segundo foro. Ahorita tenemos el tercero la próxima semana. Va a ser en diferentes municipios y les invitamos a que sigan las publicaciones y los enlaces de registro para este tercer foro internacional Repensar la Educación a cada uno de los docentes de los diferentes niveles interesados, que así como también estamos en esta cuestión de protocolos, también es importante apoyar todas las situaciones y todas las innovaciones de cada uno de los docentes que están presentes para esto. Entonces, le agradecemos a la licenciada Nayeli Navarrete que nos acompañó esta tarde, y a cada uno de ustedes por su participación. Yo soy el maestro Andrés Jaime y me despido de ustedes. Hasta luego, bonita tarde, y estamos al pendiente de las publicaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hasta luego. Hasta luego.